¿Cómo están? Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Soy la profesora Mariel, como siempre avanzando un tema más en la materia de lenguaje que titula Textos expositivos. El tema que vamos a avanzar son los textos expositivos. ¿Qué es un texto expositivo? Decimos que un texto expositivo es aquel texto que ofrece al lector una información explícita sobre un tema puntual de manera objetiva, es decir, sin que medie en ningún momento la opinión del autor sobre el tema, simplemente tu opinión. Hablemos sobre los tipos de textos expositivos. Decimos que son dos, los divulgativos y los especializados. Los divulgativos son aquellos cuya finalidad es la de explicar, o sea, explica un tema de interés general, dirigido a sectores amplios de la población. Ahora hablemos sobre los textos especializados y decimos que son aquellos que se basan en explicar de forma detallada un tema. Este tema tiene que ser complejo. Están dirigidos a un público con conocimiento en el área de la temática desarrollada. Hablemos sobre las características de un texto expositivo. Primero, estructura y lenguaje. Uno puede exponer una gran variedad de temáticas, cualquier tema, como acontecimientos históricos, descripción de procesos biológicos, fenómenos sociales, jardinería, etc. Ahora, como segundo, tenemos el contenido. El objeto del texto es expositivo. Consiste en exponer una idea y ayudar al lector a aprender sobre un tema en concreto. O sea, saberse el contenido del tema que se va a exponer, sobre la temática. Luego tenemos como punto número 3 la objetividad. El texto expositivo trata de ser objetivo. Es en ello que no se debe presentar ninguna opinión personal sobre el tema expuesto. O sea, es el juicio de valor atendiendo a los hechos y a la lógica. Ahora hablemos sobre el punto número 4, que sería o estaría centrado en el tema principal, que es el más importante. Que en un texto expositivo no se pierda el rumbo del mismo. Es decir, que se debe permanecer centrado en el tema que se está exponiendo sin deambular en otro asunto. O sea, basarse en la idea principal o central. Hablemos del punto número 5, que es la contrastación de la información. Este es uno de los métodos que se utiliza o se usa en la escritura expositiva. Es la discusión de similitudes y diferencias entre las temáticas expuestas. Lo puedes presentar de forma escrita para que todos puedan observar, mirar y opinar. Luego tenemos el punto número 6, que sería la causa y el efecto. Es en el texto expositivo, sobre todo, si la temática tiene que ver con las ciencias sociales y las naturales, explica cómo las cosas se influyen mutuamente, es decir, relacionados, de causa y efecto. Hay una causa, una consecuencia, ¿verdad? Y la consecuencia, ¿qué lleva? Ese sería el efecto. Ahora hablemos sobre la estructura de los textos expositivos y decimos que son 3 las partes sucesivas de la estructura de un texto expositivo. La primera, introducción, en la que se brinda al lector el contexto necesario para conocer el tema en cuestión, saber cómo será tratada, en qué términos. O sea, la introducción es presentar el título, de qué se trata más o menos. Y luego tenemos el desarrollo, que constituye el cuerpo del texto, o sea, la parte central, donde se lleva a cabo la exposición de la información de manera clara y organizada. Los datos más importantes se encuentran en el desarrollo. Luego tenemos la conclusión,
donde se resumen los aspectos fundamentales del tema que se está exponiendo y se recapitula o hace una breve síntesis de lo dicho para recordar introducción y desarrollo y darle la finalización que corresponde. Ahora hablemos sobre las estructuras lógicas. Estructuras lógicas, que sería la sintetizante o inductiva. Se explican las ideas de forma reducida, o sea, es explicarlo de forma cortita, breve, al principio, pero progresivamente exponiéndolas con más detalles en puntos más amplios del tema. O sea, comenzamos poco y vamos aumentando poco a poquito. Luego tenemos analizante o deductiva. Primero se explica las ideas generales para sacar posteriormente las particulares. O sea, se explica de una forma general para luego individualizarlo. Hablemos sobre la encuadra y decimos que es la estructura encuadrada en la que se expone el tema a desarrollar para luego pasar en la conclusión un cambio de la idea principal, quizás a una idea secundaria, o transformar esta idea principal en una mucho más extensa y más amplia. También hablamos sobre las paralelas. En la escuadra o en la estructura paralela, todas las ideas del texto que tienen la misma relevancia, o sea, que no se requiere una organización especializada para poder realizar la exposición y tener la idea central. Ahora hablemos sobre las partes en la elaboración de un texto expositivo. Y constan de 3 partes principales, que son: 1. La documentación. Es el paso previo, imprescindible, a la hora de preparar una exposición. El autor debe leer el mayor número de libros, artículos, publicaciones, etc., referente a la cuestión que va a exponer, o sea, al tema que va a exponer, y a la vez realizar entrevistas, localización de fotografías, cuadros, gráficos, etc., que puedan contribuir a una mejor comprensión del tema. O sea que el documento o la documentación es todo lo que va a exponer. Luego tenemos la disposición, que consiste en la elaboración del plan de la exposición, de los hechos que se debe partir para poder dar la exposición, de un enunciado claro del problema que se debe figurar en las primeras líneas del escrito. O sea, es elaborar un plan de exposición. Ahora hablemos sobre la elocución. Si se tiene pensado leer la exposición en público, se debe respetar el orden, la claridad y el lenguaje sencillo y apropiado del tema para que las personas que están escuchando lo puedan comprender. Ahora hablemos sobre los pasos para crear un texto expositivo. El primero es tener claro el tema que vamos a exponer. ¿Qué vamos a exponer? Hay que estar seguro de eso. Ahora, tener claro el propósito de dicha exposición. Ahora el tercero sería tener claro el problema a solucionar dentro de lo que vamos a exponer. Tener claro el destinatario, a quién está dirigido esa exposición. Localizar la información, qué tipo de información se va a dar a conocer en la exposición, para quiénes. Seleccionar la información más contundente, o sea que cuando expongas hay que seleccionar la información. También está estructurar la información, hacer una estructura de qué se va a exponer. Ahora, tomar en cuenta esa estructura siguiendo los 3 pasos importantes que sería la introducción, el desarrollo y la conclusión de lo que se va a exponer. Recordemos que hay que tener muy en cuenta estos últimos 3 pasos, que indica todo el desarrollo del contenido bien organizado y estructurado. Aquí tenemos, corazones, ¿sí?, una lectura que puede ser expositiva. Aquí está la introducción, el nudo y el desenlace. Bien estructurado. Leerlo, entenderlo, comprenderlo para luego exponerlo.
Bueno, muchas gracias mis queridos estudiantes por haber aprendido conmigo los textos expositivos. Hasta luego. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.